Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente. La semana pasada se aprobó finalmente la ley secundaria de la reforma política que establece las nuevas reglas de la competencia electoral que se estrenarán el próximo año aquí en Jalisco con las elecciones locales en las que estarán en juego las 125 alcaldías y el Congreso local. Por eso me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Milenio Televisión al árbitro electoral de Jalisco, al presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Tomás Figueroa. Presidente, bienvenido. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Finalmente hay reglas. ¿Qué dicen para el futuro del instituto? Bueno, pues primero que nada hay que celebrar que ya están las leyes secundarias que recientemente se aprobaron y que fueron el mayor consenso de las fuerzas políticas en nuestro país y que ya le dan claridad a la reforma constitucional que se aprobó en febrero y que ya establece las bases para llevar a cabo el proceso electoral que arranca en esta ocasión la primera semana del mes de octubre y que, como bien lo señalas, el Instituto Electoral, debido a que tenemos la fecha como una fecha coincidente, pues tendremos que armonizar y coordinar los trabajos para llevar a cabo también de manera paralela el proceso electoral en el estado de Jalisco. Es decir, en Jalisco estamos obligados, a la luz de las nuevas reglas, a aplicar, a alinear el código electoral local al nacional antes de octubre. Antes del mes de junio, el 30 de junio es la fecha límite que tendría el Congreso del Estado para modificar lo que hoy es el Código Electoral y de Participación Ciudadana. Hay algunos temas que se tienen que armonizar con las modificaciones que se dieron a nivel constitucional, en independencia de que se puedan incluir más cuestiones que tuvieran que ver sobre todo con los mecanismos de participación ciudadana. Jaime. De entrada, ¿qué tiene que adecuarse en Jalisco? Bueno, pues se tiene que adecuar las fechas. Nosotros tenemos vigente actualmente los procesos electorales se realizaban el primer domingo del mes de julio. Ya la reforma constitucional habla del mes de junio, el primer domingo del mes de junio. Que va a ser el 1 de junio. Va a ser el 7 de junio. Se pasa es el primer domingo del mes de junio y el próximo año cae el 7 de junio. Y en ese sentido, pues se tiene que modificar la Constitución y en consecuencia el Código Electoral. También establecen los mecanismos de fiscalización. Hoy ya el órgano nacional tiene la facultad de tener la fiscalización de los partidos políticos, de los recursos que se entregan y que acreditan los propios partidos, y solamente el órgano nacional pudiese delegar esta función a los estados siempre y cuando cuente con ciertos requisitos o los lineamientos. Básicamente es que se cuente con una estructura, la cual, dicho sea de paso, el Instituto Electoral tiene una estructura muy sólida, incluso está certificada en calidad ISO, y hay otras circunstancias que se tienen que llevar, los plazos, los tiempos de campaña. Hoy día los partidos políticos pueden solicitarle al Instituto Nacional la organización de sus procesos internos, es decir, los mecanismos que ellos determinen para seleccionar a sus candidatos, bien pueden solicitarlo al órgano nacional y el órgano nacional tendrá, entre otras, las facultades de poder realizarlo, ¿no? Son algunos aspectos generales que se deben de armonizar e incluir, porque desde mi punto de vista hicieron falta a nivel nacional algunos mecanismos de participación ciudadana que ya pasan en algunos estados de la República o en otros estados o en otros países y que han funcionado y que le han dado oxigenación a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. ¿Volvió a quedar fuera la revocación de mandato? Sí, bueno, pues ese tema no lo incluyeron. Hay una decisión de la Corte en la que estableció que había distintas herramientas para revocarle el mandato a cualquier autoridad electa si se dieran los supuestos, pero que pudiéramos incluir figuras tales como la consulta popular, la consulta ciudadana,
Hay algunos mecanismos que existen, por ejemplo, en el Distrito Federal, de derecho de audiencia, es decir, que basta con que 50 ciudadanos se organicen para solicitarle a la autoridad algún tipo de situación que se quisiera dar una puntual respuesta y la autoridad tiene ciertos plazos para dar respuesta a esta solicitud y el órgano electoral es el encargado y el vigilante de que esto se dé, ¿no? Se inaugura también las candidaturas ciudadanas. Bueno, las candidaturas de ciudadanos que no cuentan con, o no tienen o no pertenecen a un partido político, hoy a nivel federal existe esa posibilidad. La legislación local ya lo contemplaba, simplemente así hacen falta saber, en el caso del Estado de Jalisco, los porcentajes de apoyo que se requieren para que un ciudadano pueda que tendrán que definir aspirar, antes de que termine junio. que tiene que definir antes de que concluya el mes de junio. Porque nuestra legislación y a nivel constitucional establece que las reformas que se den en materia electoral deben de ser aprobadas 90 días antes de que arranque el proceso electoral. Como comentamos, esto será la primera semana del mes de octubre. Presidente, hablamos aquí cuando recién aprobada la reforma política y decíamos que la reforma dejaba en el limbo el futuro del Instituto Electoral en Jalisco, como todos los institutos electorales. ¿La ley secundaria le da certeza? Ya la ley secundaria establece incluso el procedimiento que se va a llevar a cabo en términos generales. ¿Qué te digo, Jaime? El propio Instituto Nacional va a conformar una comisión integrada por 4 consejeros, es una comisión de vinculación con los órganos locales, que estos serán los encargados de llevar el proceso de emitir la convocatoria y de llevar o recibir todas las solicitudes que se presenten en las 32 entidades federativas. Estos a su vez harán la propuesta al Consejo General para cubrir los cargos de un presidente y 6 consejeros en cada estado. En esta ocasión lo harán de manera escalonada. La Constitución habla de la duración de 7 años, pero en los transitorios se estableció que 3 consejeros serán por 3 años, 3 consejeros serán designados por 6 años y solo 1 por 7 años. Es decir, para que se dé el proceso de renovación. Que puede o no ser el presidente. Habla de consejeros en general, pudiera ser en un consejero el periodo de 7 años. Es decir, lo que intenta la reforma es que se dé un proceso de escalonamiento para que no se pierda la experiencia adquirida y los trabajos que se van desarrollando y siempre haya continuidad en los mismos. Quienes se vayan incorporando se sumen al trabajo que se va realizando y de esa manera sea menos accidentado ese proceso de cambio. Creo que es un acierto. Esta convocatoria, dice la propia legislación, tendrá que designar a los consejeros antes del 30 de abril, es decir, justo un día antes de que arranque el proceso electoral. 30 de abril del próximo año. 30 de septiembre. 30 de septiembre de este año. A ver, entonces, ese estatuto cancela la posibilidad de que haya baraja nueva total en el órgano local, o es probable que esta comisión de 4 consejeros nacionales decida finiquitar el actual instituto e iniciar con 7 nuevos. En términos prácticos es, dicho o retomando la expresión de baraja nueva, es al emitirse una convocatoria se van a hacer designaciones nuevas por parte de los consejeros, en virtud de que los actuales consejeros en la mayoría de los estados fueron designados por el Congreso de cada una de sus entidades federativas. El caso de Jalisco, si tú recordarás, fue el 31 de mayo de 2013, cuando los que actualmente fungimos como consejeros electorales fuimos designados y aprobados por el Congreso. En esta ocasión van a ser los consejeros nacionales, mediante esta comisión, que tendrá que hacer un proceso nuevo que pudiera recaer en las mismas personas o en otras que a juicio de la propia comisión o de los integrantes del Consejo General aprueben. Es decir, pero ustedes tendrán que participar en esa convocatoria. Sin duda, si hay la intención de los que actualmente estamos como consejeros,
tendríamos que participar en este proceso de designación con base en la nueva convocatoria, los nuevos requisitos que establecen, que no distan mucho de los que ya el Estado de Jalisco contemplaba, pero sí hay algunas modificaciones, sobre todo en los periodos de tiempo o de temporalidad de no haber sido dirigentes de partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero en términos generales son los requisitos similares. Pues sin duda da más certeza, en el sentido de que en los términos en los que funciona el Instituto Electoral Local, termina en septiembre, es decir, le quedan 4 meses. Es correcto. A las personas que estamos como consejeros. Y al instituto como tal, porque habrá una nueva una nueva conformación. Hoy se habla también, las propias leyes secundarias establece que debe de haber un servicio profesional tanto a nivel nacional como a nivel local, lo que va a permitir el escalafón del personal que labora en la institución, en la organización de los procesos. Incluso podría haber hasta una uniformidad en el nombre de los institutos. Quizás pudiera, eso se queda, hay que decirlo puntualmente, el artículo 116 Constitución establece la autonomía de los estados para la conformación de los órganos nacionales. Lo que existen son lineamientos que estableció la propia Constitución Federal respecto de ciertos temas. Por ejemplo, el programa de resultados electorales preliminares, el órgano nacional tendrá que hacer los lineamientos, es decir, los requisitos mínimos que se necesitan para tener un sistema y tener una uniformidad en todas las entidades federativas. En el tema de la fiscalización puede tenerla el Instituto Nacional o delegársela al órgano electoral local para coadyuvar en la fiscalización. Todos los órganos electorales tendrán los recursos para organizar las elecciones, porque nos corresponde o le corresponderá al órgano local llevar a cabo las elecciones de presidentes municipales, de diputados locales y de gobernador. Establece la ley secundaria que en el caso de los estados que estamos, como es el caso de Jalisco, coincidiendo en la fecha de la elección, habrá una mesa única de casilla y esta, por ejemplo, en el caso nuestro, solamente se aumentará un secretario y un escrutador para, entre los 6 funcionarios de mesa directiva, poder desarrollar ambas actividades. Esta coordinación deberá ser puntual, se deberán de trabajar mucho, sobre todo en convenios, en nexos técnicos, para darle funcionalidad al proceso electoral. ¿El Congreso los había seleccionado ustedes hasta qué año? Nosotros habíamos sido designados hasta al 31 de mayo del 2016, y bueno, pues esta fecha se interrumpe por esta reforma constitucional. O sea, les cortan 2 años. Es correcto. ¿Ustedes van a pedir algún tipo de indemnización por esto si es que no quedan en el nuevo órgano local? Yo siento que el tema económico es un asunto que, al menos lo que me han comentado mis compañeros consejeros, no es el tema central. Nosotros estábamos más preocupados por el tema técnico, es decir, cómo iban a estar estas reformas secundarias. Hay algunas opiniones respecto de algunos puntos en sí que se pueden resolver con la coordinación que se tenga con el órgano nacional. Aquí en Jalisco no hemos tenido ningún problema con los vocales, tanto a nivel distrital como el vocal ejecutivo o los vocales ejecutivos que han pasado en el caso de un servidor durante mi periodo. Y eso es lo que nos tenía más preocupados. La propia legislación establece que de todos los trabajadores, tanto a nivel federal, lo que antes era el IFE, y de los órganos locales, se van a respetar los derechos laborales de todos los servidores que nos dedicamos a la organización de los procesos, y por eso hay que mandar el mensaje de que todas las personas estarán con seguridad laboral. La idea es aprovechar todas esas capacidades, sumar esfuerzos para llevar a cabo mejor los procesos electorales. Finalmente, presidente, ¿se pone en riesgo la logística y el
buen desarrollo de la jornada electoral si se nombra en octubre a un nuevo Consejo General del órgano electoral local? No, mira, Jaime, yo creo que el órgano electoral, en el caso de Jalisco, desde hace muchos años ha establecido reglas, lineamientos, una legislación muy sólida en la que el personal que labora en el propio Instituto Electoral le da mucha certeza y muchas garantías, no solamente a los partidos y a sus candidatos, sino a los ciudadanos en general. En Jalisco hemos transitado y hemos organizado las elecciones, no de hoy, sino desde hace muchos años, sin mayores sobresaltos, con cambios de consejeros electorales. Y lo que nos hemos dedicado en los últimos años, Jaime, desde que llegamos al Instituto Electoral, es a consolidar esos procesos. Hoy actualmente tenemos certificados 5 procesos y que tiene que ver la mayoría con el proceso electoral, es decir, en los tiempos difíciles donde hay que instalar casillas, donde hay que fiscalizar a los candidatos, donde hay que regular las campañas, y en ese sentido no va a haber ningún problema. Creo que la comisión y los consejeros a nivel nacional cuentan con muchos conocimientos, mucha experiencia, conocen las realidades que suceden en todos los estados, y eso va a permitir que se tenga o que se designen a consejeros que pudiéramos ser nosotros u otras personas y que lleven a cabo el proceso electoral. Con alrededor de 20 años en la función electoral, ¿tú quieres quedarte? Pues la verdad es que hay en ese sentido interés en continuar en este proceso de organizar elecciones. Es como tú bien lo señalas, es lo que he hecho en los últimos años o casi mi mitad de vida. He estado en los procesos electorales y no creo que sea la excepción esta ocasión, pero finalmente será una decisión de los propios consejeros nacionales quienes desarrollen este proceso y quienes designen a los que desde su punto de vista puedan conducir un proceso electoral y llevarlo a buen puerto. Pues ojalá tomen en cuenta la experiencia. Gracias, Jaime, muchas gracias por la invitación. Y suerte. Gracias. Quedamos pendientes. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.